espíritu sea nutrido para poder, Señor, abrir los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra revelada, Señor, a través de ella, Padre amado, pueda venir a irrumpir, a romper, a quebrantar, Señor, toda falta de entendimiento, toda ignorancia, Señor, y que podamos, Padre, tener, Señor, o danos tú la capacidad de poder abrazar, Señor, con amor y con, Señor, el entendimiento, Señor, y el convencimiento necesario de lo que tú, Señor, quieres hablarnos en esta preciosa mañana, Señor. No queremos quedarnos en el mismo lugar, queremos crecer. Si hay algo de lo que estamos convencidas en este tiempo de ayuno y de oración, Padre, es que queremos más de ti. Y así como nos enseñaba ella, Señor, en Esdras, Padre, no queremos avanzar sin tu presencia. Queremos avanzar, pero de la mano contigo. Espíritu de Dios, despiértanos esta mañana, alíneanos, avívanos. Abre nuestros oídos espirituales y permite que la semilla que hoy, Señor, va a ser plantada en nuestro espíritu, Padre, dé fruto y podamos, Padre, dar de lo que por gracia hoy recibimos desde tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y requete, amén. Así que busque su cuadernito, su lápiz, pero sobre todo su expectativa, como dice ella, su expectativa. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos estado aquí desde temprano gozándonos en el Señor y esta mañana fue un tiempo muy hermoso. Cada vez que venimos a la presencia del Señor es un tiempo hermoso, es un tiempo donde nos gozamos, es un tiempo donde nos llenamos. Y la semana pasada, bueno, estuve estudiando bastante el libro de Esdras, porque Esdras de veras que es un hombre que impacta. Es un hombre que impacta y la semana pasada les hablé en el capítulo 8, verso 21. Hoy quiero hablarles en el capítulo 7 y voy a llevarlos al capítulo 9. El capítulo 7, 8 y 9 de Esdras son capítulos tan importantes para entender cuál es el carácter, cuál es el corazón, qué es lo que nosotros tenemos que poner primero, pero cuál debe de ser nuestra manera de orar. Y estamos en un tiempo donde estamos rindiendo nuestra vida al Señor, donde estamos rindiendo nuestro corazón al Señor, donde estamos buscándolo en oración y ayuno. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. El Señor se va a glorificar de una manera especial. Bueno, y le damos gracias a Dios por eso, por cada una de sus vidas y por esta oportunidad que nos da de poder compartir. Y voy a hablarles, de cuál tiene que ser el corazón de nosotros. Y voy a llevarlos al capítulo 7 y al primer versículo. Ese versículo vamos a tomarlo primero. Y yo creo que tenemos tantas cosas que aprender. Y Dios el día de ayer le hablaba a las intercesoras, a las guerreras, de, de cómo nosotros debemos de velar y de orar. Y aquí está un ejemplo grande de un hombre que veló, que oró, que buscó, que restauró y que pudo ver el respaldo de Dios en su vida. Y bueno, hay una parte del libro de Esdras que no se enfoca en Esdras, pero el capítulo 7, 8, 9, 10 se enfocan en Esdras. Son unos capítulos tan importantes. Y quiero llevarlos estos versos porque lo que nosotros vamos a ver aquí es como un hombre es escogido para restaurar un pueblo. Y como nosotros, un pueblo, una nación, es escogido para restaurar familias.
Y así hemos sido escogidos nosotros, pero tenemos que saber qué es lo que ponemos primero. Y me encanta el libro de Esdras porque eh, Esdras fue escogido antes de ser enviado. Y nosotros debemos de entender de que nosotros fuimos escogidas. Fuimos escogidas y cuando nos alineamos con el Señor, cuando nos alineamos con su presencia, cuando nos alineamos con su palabra, Dios nos va a usar para restaurar, Dios nos va a usar para interceder, Dios nos va a usar para pararnos a la brecha, Dios nos va a usar para traer a aquellos que están quizás en un camino equivocado al camino correcto. Y oro en el nombre poderoso de Jesús que Dios abra nuestros entendimientos y como decía el domingo, que Dios nos dé ese espíritu de Esdras, ese espíritu de búsqueda, ese espíritu de fidelidad a Dios, ese espíritu de un hombre que caminó de lo que hablaba, lo hacía. Era un hombre que se alineó, no solamente dijo, sino que se paró en lo que él creía. Y por eso prefirió mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Muchas veces nosotros hablamos, decimos, pero estamos más confiando en el hombre que confiando en Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en el Señor. Y dice en el primer versículo, y quiero llevarlas al primer versículo, estaba tratando de entrar en mi computadora, que no la he usado ya de día, pero me di cuenta que no había manera de entrar y después se me había bloqueado un poquito esto, pero Dios es, ¿verdad?, tan lindo, así es que ya entendí por qué no podía entrar. Tenemos que estar alineados y mi computadora tenía que estar alineada al internet de la casa y mi esposo cambió de compañía de internet. Y decía, ¿por qué no puedo entrar? ¿Y por qué no puedo entrar? Y ahorita me doy cuenta, ay, sí, es que tengo que meterle todo, ¿verdad? Lo que necesita para que pueda entrar. Ay, Señor, qué ejemplo lo que nos das. A veces nosotros queremos que el cielo nos responda, pero no estamos alineados con ese, ¿verdad? Con esa conexión divina que Dios quiere que nos conectemos. Y dice el primer verso, muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, ay, eso me encantó, me encanta, hubo un hombre llamado Esdras. Van a escribir, van a decir, en el tiempo de Trump, hubo una mujer llamada, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Ya se me, Daniel Noboa. Ah, Novoa, es cierto. Ay, cómo se me olvida el nombre de mi presidente también. En el tiempo de Novoa hubo una mujer, hubo un hombre llamado. A veces, ¿verdad? Imagínense qué importante es la historia, cómo la historia nos revela, pero Artajerjes era un hombre que influyó mucho, pero la Biblia habla de Esdras y habla de Artajerjes porque hay una historia importante que contar y hay una gracia y un favor de Dios derramado en esas personas de poder, que Dios derrama, que Dios te abre puertas, que Dios tiene propósitos. Y dice que hubo un hombre llamado Esdras, hijo de Saraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias. Y a veces cuando seguimos, hijo de tal, pero yo te quiero decir una cosa, Dios está interesado en nuestra generación. Y Dios escoge una línea. Por eso la línea generacional es tan importante, que nosotros la conectemos con Dios, porque muchas veces hemos traído una línea generacional incorrecta.
pero el Señor quiere levantar de nosotros una línea correcta. Es importante los nombres, es importante los abuelos, son importantes los bisabuelos, es importante lo que pasó. ¿Para qué? Para que tú levantes a un pueblo, a una familia, a una nación que se pare y que adore a Dios y que conozca el camino correcto por donde ir. Usted sabe que Esdras era de la descendencia de Aarón, era de la descendencia de sacerdotes, era de la descendencia ¿verdad? Intervenía, que presentaba el sacrificio y los pecados del pueblo delante de Dios. Esdras tenía un propósito en la historia y yo vengo a decirte que tú tienes un propósito en la historia. Yo tengo un propósito en la historia, pero a veces no entendemos. Caminamos como del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de esto y lo otro, y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No vivamos la vida en automático, no vivamos la vida por vivirla, vivamos la vida porque tenemos propósito. Hubo un hombre llamado Esdras. Esto me encanta. La historia no comienza eh, en sí con una misión, sino con una persona que fue preparada por Dios, aunque Dios había hecho la misión y tenía una visión para él, pero tuvo que formar a la persona. Esdras no aparece por casualidad, aparece en el tiempo exacto de Dios. Cuando el pueblo ya tenía templo reconstruido, pero necesitaba una restauración espiritual. Dios quiere algo más que las estructuras. Dios quiere algo más que una casa que tienes, que si ya pagaste tu casa, que si tienes tu casa. Dios quiere algo más. Dios quiere una restauración espiritual. Dios nos escoge por el propósito que tiene, por quienes somos delante de Él. Él nos ha escogido. Y Esdras estaba para un tiempo definido, para un tiempo que era un tiempo decisivo. Y eso les decía ayer en la noche, es un tiempo decisivo. No es para perder el tiempo, es para pararnos a la brecha, es para creerle a Dios, es para cambiar el destino de personas, es para cambiar el destino de naciones, es para cambiar de parte de Dios. ¿Qué es lo que tú le crees a Dios? ¿Cuánto tú le crees a Dios? Es importante. Su linaje habla de su llamado. Era hijo de Saraías, hijo de Hilcias. La genealogía no es solamente una historia, revela una continuidad espiritual, revela lo que se te hereda, lo que traes. Esdras venía de una línea de sacerdotes que muestra que Dios había estado formando un vaso por generaciones. Dios estaba preparando. Mira, y la historia no solamente se trata de nosotros, se trata de los que van a venir detrás de nosotros, pero se trata de lo que Dios ha escogido, ha dicho. Y nosotros somos sacerdotes y estamos preparando una generación, estamos siendo ejemplo para un pueblo. Por eso la obediencia es tan importante, porque tu obediencia bendecirá a muchos. Tu obediencia de orar, tu obediencia de buscar a Dios, tu obediencia de decir sí al llamado de Dios va a bendecir a muchos. Y Esdras fue tan importante, no solo de dónde venía, pero lo que hizo, hacia dónde iba. Dios trabaja de una manera generacional. Y muchas veces somos las respuestas a oraciones de otros. Somos la respuesta de lo que Dios hizo con otros atrás.
Somos la respuesta. Yo soy la respuesta de las oraciones de una madre que era una intercesora, que era una mujer que amaba a Dios, que era una mujer que yo pude ver con mis ojos, que se levantaba a las 4, a las 5 de la mañana a orar. Fue una mujer que cuando fue pastora, cuando fue misionera, la iglesia estaba abierta a las 5 de la mañana para llegar a orar. Entonces, yo soy la respuesta de una mujer que oró a Dios y Dios está formando vasos en generaciones, pero tú eres parte de esa historia y lo que hagas hoy, lo que hagas, mira, las disciplinas son tan importantes. Les hablaba ayer. ¿Qué tienen los musulmanes a diferencia de los cristianos? Que los musulmanes tienen una cultura de oración. Y pueda que estén orando equivocadamente, pero tienen una cultura y nosotros muchas veces hacemos de la oración una opción, no una cultura, no algo que está impregnado en nuestras vidas. Y es tan importante que nosotros desarrollemos disciplinas que nos van a llevar a nosotros a marcar la historia que estamos viviendo, la historia de nuestros hijos. Yo les decía el domingo, tome a su familia, ore por ella, unja a su familia. Este es un tiempo importante, esto es un tiempo de ayuno, esto es un tiempo de búsqueda de Dios. Declare la palabra, porque no queremos avanzar sin el Señor. No queremos avanzar sin su presencia. No queremos avanzar sin la bendición de Dios. Esdras se alineó con la palabra antes de alinearse con el poder, antes de alinearse con el llamado. Esdras se alineó con la palabra y esto hace de Esdras, lo hace tener una característica tan importante y nos muestra por qué fue el hombre que fue. Y vamos a irnos al verso 6 del libro de Esdras. Y vamos a leer el verso 6. Y dice, es de Esdras, Esdras, del que se habló al principio. Era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, en la palabra, en el Torá, en lo que tenían, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Pero ¿qué es lo que Dios ve antes de dar, antes de llamar? Él ve el corazón, él ve el propósito, él ve la vida alineada con la palabra. Entonces, Esdras fue un hombre que cambió a todo un pueblo que venía de esclavitud, que había estado viviendo en Babilonia, que se habían quizás apartado de Dios, pero Esdras estuvo alineado, el lugar no lo cambió. La situación no lo cambió. Él supo de qué agarrarse. Él supo en quién confiar. Y Dios, ¿verdad? Quiere que nosotros nos alineemos con su palabra. Por eso, si tú quieres oír la palabra a las 4 de la mañana, estamos estudiando ahora el libro de Lucas. Qué hermoso libro. Mire, cada día salimos llenas de la palabra, porque la palabra tiene nuestro escudo. La palabra es la verdad, la palabra es lo que tiene que estar en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Y Esdras no era solo un lector, era un estudioso diligente y alguien que entendía, que amaba y respetaba la palabra y a Dios. No solamente era un lector, era un estudioso, era un diligente, se mantenía diligente en la palabra. Era un hombre que entendió lo que Dios quería de ellos, lo que entendió el estado del corazón que Dios quería del hombre y del pueblo.
Por eso dice, porque Esdras había preparado su corazón, dice el verso 10, para estudiar la ley del Señor. ¿Qué preparó Esdras? Su corazón. Mire, muchas veces nosotros tenemos que preparar nuestra mente y tenemos que preparar nuestro corazón y decirle, corazón, te alineas a la palabra. Vas a tener que leerla, vas a tener que buscarla. Alineó su corazón, vas a tener que estudiarla. Y fue diligente. Eso es lo que nos cambia. Eso es lo que nos transforma. Cuando tenemos disciplina, cuando somos diligentes. Cuando somos diligentes, puede que te vengan las circunstancias, puede que te vengan las situaciones, pero la palabra de Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios te va a levantar. Las promesas de Dios van a estar contigo. Pero ¿qué sucede? A veces estamos hoy, sí la leemos, pero mañana, ay, se me olvidó. Y cuando viene el problema, ay, nos achicopalamos, como que dicen. Ay, ay, Señor. Y ya no, ¿verdad? Se olvidó el Señor de mí. ¿Y qué pasó? Y nos olvidamos y el Señor te quiere hablar y te quiere decir, yo estoy aquí, yo soy tu Dios. Y eso es lo que hablábamos esta mañana, cuando tú estás preparado, el día de anoche, cuando tú estás velando y orando, tú no entras en tentación. Cuando tú estás velando y orando, tú eres fuerte ante la prueba, ante la circunstancia. Te paras con la palabra de Dios, te levantas con el poder del Señor. Y ves las cosas de la manera en que Dios las ve y puedes pararte para hacerle frente. Y mire, y esas son las plataformas para ver la mano de Dios, para ver la victoria de Dios. La restauración verdadera comienza cuando el líder se somete a la palabra, cuando el líder de la casa, cuando el líder de la iglesia, cuando el líder, ¿verdad?, de algún lugar se somete a la palabra de Dios. Ahí comienza la restauración verdadera. Y Esdras se alineó. No era un hombre solamente en la historia, no era un hombre solamente con propósito, era un hombre que, que comenzó, que se sometió a la palabra de Dios. Él se sometió a la palabra de Dios. Y cuando tú te sometes a la palabra de Dios, y estos hombres nos impactan, Esdras, Daniel, Nehemías, son hombres que nos impactan porque fueron hombres fieles, hombres que se mantuvieron, que como le decía, Esdras fue un hombre que no solamente leyó, fue diligente en la palabra de Dios. Mire, sea diligente, sea diligente. A veces no vamos a tener deseo de levantarnos, a veces no vamos a tener fuerzas para levantarnos quizás, pero en el poder del Señor, levántese, háblele a su corazón, alinee su corazón, alinee su mente y le dígale, vas a ser diligente. Me imagino cómo sería Esdras, porque Esdras alineó su corazón a la palabra. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley, para buscar a Dios. Y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. Usted prepara su corazón para ir a trabajar y a veces no se quiere levantar, pero se levanta porque tiene que hacerlo. Entonces, prepara su corazón para eso. Tenemos que preparar nuestro corazón para Dios. Ay, a Milet le da risa, ¿verdad? Y mi Yami decía, ¿cómo me voy a levantar a las 3? ¿Cómo me voy a levantar a las 4? En el poder de Dios, mi Yami. Le decía, levantado y ahí está ella buscando el rostro de Dios. Y esta muchacha trabaja, pero ella se agarró del Señor. Se ha agarrado del Señor, porque cuando nos agarramos de Él, escoge a Dios primero. Y mira lo que viene. Cuando nosotros escogemos a Dios, dice la palabra del Señor en el verso 6, que la gracia de Dios estará sobre Él. La gracia de Dios estaba sobre Él. Dice, el rey le dio todo lo que pidió. El rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano de su Señor estaba sobre él. Cuando nos alineamos con Dios, los cielos se abren.
Los cielos se abren. ¡Ay, qué hermoso! Estás caminando con cielos abiertos. Vas con la bendición de Dios a tu trabajo. Vas con la bendición del Todopoderoso a tu trabajo. Vas con la gracia de Dios. Mira, yo te digo y profetizo sobre tu vida que se te van a abrir las puertas y el Señor te va a dar lo que pides. Así como dice esta palabra, porque la bondadosa mano del Señor, tu Dios, está sobre ti. Cuando nos alineamos con el Señor, la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. Hoy vengo a decirte que este año es diferente. Este año lo vivimos en el Espíritu. Este año lo vivimos en el poder de Dios. Este año lo vivimos en la gracia de Dios. Este año lo vivimos porque la bondadosa mano del Señor va a caminar con nosotros porque estamos alineados con Él, alineados con su presencia. La gracia de Dios abrió las puertas de influencia humana. Él no corrió a lo humano primero, él corrió a Dios primero, pero nosotros hacemos al revés, corremos al doctor primero, corremos al humano primero, queremos, ¿verdad? Que el jefe, pero corramos a Dios y entremos con la presencia de Dios donde vamos. Alineémonos con la presencia de Dios y ese jefe te va a dar aumento. Y ese Dios te va a abrir puertas que no se podían abrir. ¡Uy, qué hermoso! Miren, Angeli, ese Dios va a abrir puertas. Que nadie más podía abrir, solamente Dios las abre. Dios da esa bendición, Dios da esa bendición, porque cuando estás alineado con Dios, cuando buscas a Dios primero, Dios te va a sorprender porque tu corazón está con Él, tu corazón. Y eso es lo que dice la palabra de Dios aquí. El corazón estaba preparado. El corazón de Esdras estaba preparado. Y el rey le dio. Imagínese el rey. Imagínese que Trump te va a dar. Trump te va a dar todo lo que quieras. Mire, usted tiene que leer el capítulo 7 del libro. Y ya vamos a leerlo, todo lo que le dio, la cantidad de cosas que le dio. Adriana dice, mi corazón está preparado. Amén. Es prepararnos, es alinearnos con Dios. Y dice que aquí vemos este principio poderoso. La gracia de Dios abrió puertas que la influencia humana no podía abrir. Un rey pagano le concedió provisión abundante. Respetó el culto de Dios. Protegió a los ministros. Financió la obra del templo. Déjame leerte, porque aquí esto hay que leerlo. Esto tiene su base escritural. Dice el verso, dice el verso 21. Quiero que vayamos al verso 21. Pero me gustaría leerlo desde antes. Por el verso 21 me encanta. Dice el verso 12, de Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras. Él hace un decreto, él hace un mandato y dice, al sacerdote Esdras, maestro de la ley de Dios, lo reconocía, que le encantaba la palabra, que era un maestro de Dios del cielo. Saludos. Esa es una carta. Yo decreto, imagínense un rey hablando así. Yo decreto que cualquier israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, pueden ofrecerse como voluntarios para regresar contigo a Jerusalén. Y le dice, por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos
que averigües la situación en que está Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. También te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria delante de Israel, quien vive delante del Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. El verso 16 dice, además llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia. ¡Wow! Y mire, hay más. Como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de tu Dios en Jerusalén. Usarás estos donativos específicamente para comprar toros, carneros, corderos, las ofrendas de grano y ofrendas líquidas. Mira, cuando Dios te llama, Dios te provee, Dios te da. Y es tan específico el rey, dice, correspondiente para que se ofrezcan todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Y dice, yo el rey Artajerjes, por la presente, envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de las provincias situadas al occidente del río Éufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida. Todo lo que les pida. Le darán hasta 3,400 kilos de plata. 3,400 kilos. Imagínense, esos son cielos abiertos. Kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2,100 litros de vino, 2,100 litros de aceite de oliva, sal en cantidad ilimitada. Recuerde que en ese tiempo se compraban cosas con la sal. Era una manera, por eso se salió la palabra salario. Procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo. Pues, ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? También decreto que a ningún sacerdote levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se le exigirá pago de tributos, derechos, aduaneros o pasajes de ninguna clase. Eran VIP, eran primera clase. Y tú, Esdras, usa la sabiduría de Dios que tu Dios te ha dado a fin de nombrar. Aquí le da poder, aún le da autoridad. Y mire, Dios ya se la había dado, pero el rey viene a confirmar. Y no solamente eso, viene a ser el instrumento que Dios usa, porque Dios usará a los impíos para traerle las riquezas de los justos. Y a veces nosotros nos estamos preocupando, estamos llorando, pero el Señor dice, alíñate conmigo, alíñate con mi palabra, porque yo tengo poder, kilos de oro, kilos de plata. Es el Dios al que nosotros le servimos. Y Dios es el que hizo de la nada todo. Y dice, tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados, jueces que conozcan las leyes de tu Dios, para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozcan. Y sabes, ¿qué hizo? ¿Qué dijo el rey? Y le dijo, y cualquiera que se niegue a obedecer la ley de tu Dios, la ley del rey, será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes y encarcelamiento.
Déjenme decirles que aquí estábamos hablando de un hombre que había sido esclavo en Babilonia, que había sido llevado esclavo, pero se alineó a la palabra de Dios y el favor del rey se abrió y las riquezas se le fueron dados para el propósito, para que Dios lo usara. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se te van a abrir puertas, que Dios te va a bendecir, que tu generación está marcada, que tu genealogía viene a ser marcada por la sangre de Jesucristo. El Señor camina contigo. El Señor es poderoso para hacer grandes cosas. Y aquí vemos cómo Dios respaldó, concedió provisión abundante. Dios es el que concede provisión abundante. Dios es el que hace que otros te respeten, que respeten a tu Dios por la vida con la que tú caminas, por la convicción con la que tú caminas, porque eres una persona que es fiel a Dios. Cuando hablábamos de Esdras, decíamos que Esdras fue diligente, diligente. Y aquí vemos esa provisión que vino de parte de Dios, esa protección que vino de parte de Dios. Mire, hay quienes van a financiar el llamado que Dios te ha dado. Hay quienes van a financiar tu vida porque eres un escogido y una escogida de Dios. Y cuando la mano de Dios está sobre una persona, aún los sistemas del mundo cooperan al propósito divino. Aún, aún los sistemas del mundo cooperan al propósito que Dios tiene. Cuando los caminos del hombre agradan al Señor, dice la palabra de Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y a veces tú dices, ay, pero es que yo aquí, yo soy allá. Esdras era un esclavo, pero Dios lo levantó en Babilonia, lo puso en favor con el rey. No tiene que ver con tu condición ahorita, tiene que ver cómo te alineas con Dios. ¿Y qué hubo? Hubo provisión sobrenatural para una obra espiritual, hubo provisión para una transformación del corazón del pueblo. Las cantidades que se mencionan no son detalles menores, muestran que la obra de Dios, muestran que el propósito de Dios es financiado por él, aunque use al hombre, porque todo es de Dios. Nunca careces de recursos cuando Dios lo ordena. No vas a carecer de recursos. Hay plata, hay trigo, hay vino, hay aceite, hay sal que representan provisión de Dios, sustento continuo, unción, pacto, abundancia sin límite. Eso fue lo que el Señor le dio a Esdras. Y le dijo, Esdras, vas a restaurar. Vas a restaurar. Tenía un llamado principal, pero como decíamos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dios respalda con recursos al que llama, al que es obediente, al que ama su palabra. Dios respalda. Y su misma palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Pero alinea tu corazón, limpia tu corazón, entrega tu corazón, ama la palabra, ama la presencia de Dios. El favor de Dios. Con todo y eso, mire, Esdras tenía una responsabilidad grande ante el pueblo. Por eso le dijo el rey, usa la sabiduría que Dios te ha dado. La sabiduría viene de Dios. Y el favor no solo era para recibir, sino para gobernar con justicia. Esdras recibió autoridad para nombrar jueces, para establecer orden, para enseñar la ley, para corregir al pueblo. Dios nos ha dado autoridad para nombrar. Nos ha dado autoridad para establecer orden, para enseñar la palabra, para corregir al pueblo de Dios.
nos ha dado autoridad. El favor de Dios exalta a la persona de Dios, restaura el orden divino. Tu casa va a ser restaurada al orden divino y vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu familia. Y eso, ¿cómo lo conquistamos? Lo conquistamos de la mano de Dios, buscando su presencia, buscando su palabra, alineándonos con la palabra. Esdras no era solamente un lector, él era fiel, él estudiaba, escudriñaba, amaba y se alineaba con la palabra. Y entonces podemos saber que un pueblo exiliado fue un pueblo que se alineó con Dios para tomar posesión de lo que les pertenecía. La misión de Esdras era más espiritual que política, era restaurar la palabra, era restaurar la obediencia, era restaurar la identidad de un pueblo que la había perdido. Eso era restaurar la palabra de Dios. Restaura la palabra en tu casa. Restaura, ¿verdad? La obediencia. Restaura la presencia de Dios en tu casa. Camina, ora por tu casa, ora por las habitaciones, ora por tus hijos, ora en el espíritu. Restaura. Y mira, restaura la identidad. Esta casa le pertenece a Dios. Esta familia le pertenece a Dios. En esta casa se glorifica a Dios. No hay restauración física, no hay restauración. Para Esdras no hubo restauración nacional sin antes hubiera una restauración espiritual. Y Dios nos está llamando en este tiempo a restaurar nuestra vida espiritual. Esdras fue escogido por Dios. Esdras está en la historia. Entonces tú fuiste escogida por Dios. Tú estás hoy haciendo historia. Ya Esdras tuvo su tiempo, pero hoy nosotros estamos marcando la historia, formándonos con la palabra, alineándonos con la obediencia. Estamos cubiertos por su gracia y estamos siendo usados para restaurar, para pararnos a la brecha, para ser esos intercesores, para ser esos guardas, para ser esos hombres y esas mujeres que buscan a Dios. Y dice que la mano de Dios estaba sobre él. No fue casualidad. Fue el resultado de un corazón rendido, fue un resultado de un corazón que amaba a Dios, fue un resultado de un corazón obediente. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo es que restauró las familias, restauró la nación, restauró el servicio a Dios, restauró el culto a Dios, restauró los sacrificios, restauró el templo, restauró los muros. El Señor restauró, pero tenía que restaurar espiritualmente el corazón del pueblo. Las personas que aman a Dios, que aman su palabra, van a caminar en integridad, van a llevar restauración espiritual, donde otros solo ven ruinas. Porque déjeme decirle una cosa, el pueblo de Israel estaba en ruinas, pero Esdras llevó restauración, Nehemías llevó restauración. Y sabe que cuando hacemos la comparación de Nehemías con Esdras, Nehemías sí pidió un pelotón, así le dicen, un pelotón del ejército del rey. Pero ¿sabe qué? Elías iba con un propósito diferente. Esdras iba con un propósito de restaurar el corazón espiritual del pueblo. Y él tenía que alinearse espiritualmente con Dios. Por eso no pidió ayuda de hombre, pidió ayuda de Dios. Y esos 5,000 personas, familias que iban con él, con millones de dólares, porque eran kilos de oro, fue guardado por la mano de Dios. Y en el capítulo 8, me encanta que dice que la mano de Dios los guardó. Porque cuando nosotros ponemos a Dios primero, mira, Él es mejor que el ejército más fuerte
de cualquier nación. Él es mejor que cualquier guardia o cualquier guardaespaldas que te esté guardando. El Señor es el mejor en cubrirnos, en guardarnos. Por eso nosotros no podemos avanzar sin su bendición. No podemos avanzar sin alinearnos con Él. No podemos avanzar sin alinearnos con la palabra, sin alinearnos con la bendición, sin alinearnos con la bendición de Dios. Y bueno, quiero decirte que esta parte era como la introducción para llevarte a la oración que él hizo. Pero vamos a ver la oración más adelante. Yo creo que el Señor nos ha hablado. Yo creo que el Señor quiere restaurar nuestras vidas. Yo creo que el Señor quiere que nuestro corazón se alinee con él, lo busque a él. Y hoy nosotros tenemos que rendirnos a Dios y decirle, Señor, yo estoy en la historia con un propósito. Tengo una línea generacional. Tengo una generación por delante. Y quiero ser esa mujer, ese hombre valiente que te busca, que se alinea, que se levanta, Señor, que alinea su corazón, así como Esdras alineó su corazón, así como Esdras buscó a Dios, así como Esdras tuvo favor de Dios. Dice que su corazón, cuando leemos la palabra, que su corazón estaba alineado porque Esdras había preparado su corazón para alinearse con el Señor. Hoy yo te invito a que prepares tu corazón, que hay cosas decisivas, hay cosas que no puedes dejar a un lado, hay cosas que las tenemos que hacer, porque de eso depende lo que el propósito de Dios, lo que Dios tiene delante de nosotros. Esdras tuvo visión, Esdras entendió que la mano del Señor estaba con él. Esdras se alineó con lo que hablaba, se alineó con lo que predicaba. Esdras era un hombre entendido y sabía que él había nacido con propósito. Él había nacido con propósito. Por eso dice el 19 de abril, levantamos campamento junto a Jaba y nos dirigimos a Jerusalén. Él se dirigió con la bendición de Dios y dice que la mano de Dios estuvo con ellos. La mano de Dios los trajo con bien. La mano de Dios los guardó. Y yo quiero decirte que la mano de Dios te va a guardar. La mano de Dios te va a sustentar. La mano de Dios va a caminar con nosotros. Pero la historia comienza con nosotros, alineándonos con Dios. Dios nos ha escogido como su linaje para serle fiel, para buscarlo. Dios trabaja de manera generacional con nuestras vidas. Y tú eres esa pieza importante. Es tiempo de alinearnos. Es tiempo de restaurar. Y la verdadera restauración comienza con corazones alineados con Dios, con su palabra, con su presencia. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo de ayuno, en este tiempo de búsqueda. Y Él te va a conceder el resto del año la provisión. Y mire, la provisión fue abundante. Él va a permitir, como hizo Esdras, que adores a Dios, que disfrutes a Dios. Él te va a proteger y Él va a financiar el llamado que tienes, el llamado que tenemos delante de Dios. Pero para eso, Él escogió un hombre y Él nos ha escogido a nosotros en este tiempo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Yo creo que la palabra de Dios nos ha hablado.
Vamos, bueno, vamos a llegar hasta aquí con la palabra, después de hablar tantas horas. Pero el Señor, wow, el Señor tiene tanto en abundancia y Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos ha escogido con este propósito. Y ahí yo te invito a que seas el Esdras de tu casa, el Esdras de tu familia, a que te levantes alineado con el propósito del Señor, alineada con la gracia de Dios. El Señor te va a abrir puertas, puertas de bendición. El Señor va a restaurar. El Señor es un Dios poderoso. Y Padre, hoy venimos orando. Hoy venimos intercediendo por cada persona que está en este lugar. Señor, así como dice tu palabra, hubo un Esdras. Señor, hoy decimos, hubo una Noemí en este tiempo. Señor, hoy podemos decir, Señor, con convicción, hubo una Joanita en este tiempo. Hubo una Angelí, una Isabelita, que se alineó, que no solamente fue un lector, que fue alguien que estudió, que fue alguien que amó la palabra, que amaron la presencia. Señor, hoy venimos delante de ti sabiendo que tú nos has dado un llamado, que tenemos un propósito. Es impresionante, Señor, saber cómo este hombre, que era un esclavo, tú lo sacaste del cautiverio, lo sacaste con poder, con abundancia, con propósito. Pero él tenía su misión clara y era restaurar el corazón del pueblo. Era amarte, obedecerte. Era confrontar el pecado. Y hoy nosotros nos levantamos en nuestra familia como esos hombres, Señor, con ese corazón alineado al tuyo, alineado a tu propósito. Y tú, Señor, nos vas a dar favor. Tú, mi Dios, vas a usar, Padre Santo, a personas que aún ni te conocen para bendecir tu reino, para bendecir, Señor, el llamado, la familia. Padre, vas a usar personas, Padre Santo, que no te conocen, pero sabrán que tenemos a un Dios verdadero. Sabrán, Señor, que mi familia es un remanente, Señor, es una familia de Dios. Sabrán, Señor, que le servimos a un Dios santo, le servimos a un Dios poderoso. Así como, Señor, el rey entendió quién era el Dios de Esdras. Así las personas sabrán quién es el Dios de nosotros, porque tú iluminas nuestros ojos, tú nos devuelves la visión espiritual, tú nos restauras, Señor, restauras los altares en los hogares, tú levantas murallas de protección alrededor de nosotros, tú nos llamas por nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y vamos a caminar con tus tesoros, vamos a caminar con tu bendición, Señor, vamos a caminar con tu sabiduría y vamos a tener la sabiduría para hacer lo que tú nos has enviado a hacer. Padre Santo, en mi casa, Señor, habrá tu cobertura, habrá tu protección, habrá tu bendición, habrá identidad, habrá propósito.
así como llevaste a Esdras para que el pueblo volviera a su identidad. Hoy vengo orando que somos mujeres, Señor, que somos hombres con identidad tuya, que restauramos la identidad de tu pueblo, la identidad, Señor, de nuestras generaciones. Hoy, Padre Santo, intercedemos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos, Señor, en el lugar correcto. Ilumina a tu iglesia, ilumina a tus hijos, Señor. Devuélveles el discernimiento, devuelve la pasión, devuelve, Señor, tu presencia, devuelve el hambre y la sed por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, yo hoy vengo orando, Señor, que así como caminaste con Esdras, así vas a caminar con nosotros, pero vamos a buscar tu rostro, vamos a ser diligentes al llamado que tú nos has dado, Señor. Hoy declaramos, Señor, que no vamos a caminar ciegamente, que vamos a caminar en revelación, vamos a caminar en la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, levanto cada familia, levanto cada persona y establezco tu plan y tu propósito. Y vengo declarando y diciendo, mi casa y yo te vamos a servir. Vamos a caminar, Señor, de tu mano. Vamos a caminar con tu favor. Puertas abiertas se abren. El favor de Dios está contigo. El favor del Señor está contigo. Hay un nuevo tiempo para ti. Hay un nuevo tiempo para tu familia. Hay un nuevo tiempo hoy que se alinea con el propósito de Dios. El Señor ha estado hablando. El Señor ha estado ministrando. El Señor ha estado estableciendo. Y el Señor nos llama a nosotros ahora a ser diligentes. Padre, establece las disciplinas espirituales, establece esta cultura en Beloved, Señor. Mujeres llenas del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, del amor de Dios, del poder de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos, lo establecemos, reconocemos, Señor, que nos has levantado en este tiempo para gloria tuya, para glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy, Señor, nos alineamos contigo, nuestra casa, nuestra nación, Señor, alineamos con tu propósito. Somos los que nos paramos a la brecha. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe de la gracia de Dios, recibe de la sabiduría de Dios. Tú eres y eres la persona llamada por Dios. Hubo entonces una mujer, un hombre llamado. Eso somos nosotros. Eso es el llamado de Dios para nosotros. Que el Señor te bendiga. Gracias. Gracias por recibir la palabra. Amén, amén y requete amén. Bueno, familia hermosa, ha sido un tiempo bastante bueno. Pastora Noemí, yo le voy a echar la culpa a usted. Ayer nos dejó muy activadas con esa clase y ella, cuando ora hay que tenerle miedo. Dijo, que velemos y me tocó velar. Y yo velelo, cuando tomamos la palabra muy en serio, mire, eso es, definitivamente Dios está haciendo cosas hermosas y les invitamos a que vengan cada mañana mientras puedan, ¿verdad? Mañana vamos a entrar al día 10. Vamos a tener un tiempo hermoso desde las 3 de la madrugada. Así que les bendecimos. Adriana, Dios te bendiga. Qué lindo, Adriana Breu, que Dios te bendiga. Por ahí vi a Linda María también. Qué hermoso es poder tenerlas acá. Qué bendición. A ver a Fiorella que ha estado aquí cada día. Qué lindo. Judicita, Dios te bendiga. Hoy estás calladita. A ver, Karen Galarza, Dios te bendiga, qué lindo. A ver, aquí más. Kerly, qué lindo tenerte por acá de nuevo. Blanchita, Dios te bendiga. No sé si tenemos alguna cumpleañera, siempre nos gusta bendecirle. Bueno, felicitamos a Joaquincito, que dice Patti, su nietecito que está cumpliendo 6 añitos.
Así que bendecimos a ese precioso y declaramos que esa generación poderosa en la tierra que se levanta con poder y autoridad, amén, a través de las oraciones de una abuela. Así que ahí les estoy hablando, familia, Bendiga, para que se Pastora decidan. Esmirna. Amén, Bendiciones. Gracias por esa poderosa preciosa. palabra de Dios. Las amamos. Amén. Dios. Gracias. Gracias, Gloria a pastora. Dios. Bendiciones, querida pastora. Mucho Dios lindo te su bendiga, pastora. danza. Amén, Gloria a Dios. Cristinita, Sonita. Pastora Lupita. Bendiciones, las Lupita. amo. Dios les bendiga, Hermoso, Nachita. hermoso.